Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, ¿me escuchan? Nero, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se le escucha. Ah, qué bien, buenas noches, ¿cómo están? Aquí bien, aquí sobreviviendo la crisis. Bueno, pues así estamos todos, ¿no? Sí, Pero bueno, lo importante es que por lo menos no contraigamos, ¿no? La enfermedad en todo caso, ¿no? Ya claro, eso es. lo demás es complementario, pues a ver, ya viendo qué hacer para seguir, pues, ¿no? Para seguir adelante, hay que poner mentalidad positiva nada más. Ok, Claro, cuéntame. ahí entra a tallar también los tipos de necesidades. Hay Ah, que tener prioridad a las necesidades primarias. por supuesto, ¿no? Ahí entra Claro, el tema de la pirámide de Maslow, ¿no? Vuelve a tener vigencia. claro, se mantiene ahora con más relevancia. Exactamente, ¿no? Muy bien, Joel. A Correcto. ver, Yauri, ¿no? Sí, yo, Yauri, sí A está. ver, Yauri, dime, ¿cómo está tu grupo tu equipo de trabajo? ¿Cuántos son? Ahí estamos, somos 4 personas nosotros. Ya, mira, ve, tengo un drive, hay un enlace ahí en el campus, está en la semana 6, si no me equivoco. Por favor, ingresen ahí, es para todos, ¿ah? Ingresen ahí. Hay, Pongan sus integrantes del grupo, bien con sus apellidos y nombres, pongan el tema de su proyecto, ¿ya? Para ya tenerlos correcto. ahí registrados. Ah, claro. Ok, ahorita mismo voy a hacerlo así. Ok. Género, gracias. A ver, Marilú, ¿me escuchas, Marilú? Sí, profesor, sí le escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te Buenas va? noches, ¿Cómo te profesor. va? ¿Cómo Muy te bien, va? gracias. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Oye, Jaime, bueno, mi más sentido pésame, ¿eh? Muchas gracias, profe. ¿Ya estás mejor o todavía estás más o menos? Sí, más o menos son, profe. Sí, ya entiendo, pero bueno, igual, cualquier cosa simplemente me comunicas, ¿ah? Si no te sientes bien, así, no hay problema, ¿ya? Ya, muchas gracias, profe. Muy bien, Jaime. A ver, estaba con Marilú, a ver, Marilú. Marilú, ¿me escuchas? Bueno, bien, muchachos, parece que no tenemos conexión. Lo que quería decirles es lo siguiente, para todos, por favor, los que recién están ingresando y se están conectando, eh, para todos, ¿no? Y los grupos que ya están que también ya están, ya están formados, ¿ya? Hay un drive en la semana 6 ahí en el aula virtual. Por favor, ahí registrarse sus grupos, ya los grupos que ya han formado, que ya tienen ¿no? Su proyecto, también el nombre de su proyecto, ponerlo ahí, los integrantes, ¿ya? Para tenerlo eso de todas maneras, para ir monitoreando el avance, ¿ya? Por favor, eso hay que hacerlo de inmediato, ¿ya? Asimismo, por ahí, por ejemplo, revisar algunos aspectos referentes a su idea de proyecto, a su idea de negocio, a su idea de proyecto, ¿no? Porque por la coyuntura en la que estamos viviendo, de repente algunos proyectos van a ser inviables, ¿no? ¿No creen ustedes? A ver, hay que revisarlo también eso, ¿no? Porque la coyuntura que estamos de repente va a tener para un mediano plazo y por ahí nuestro proyecto va a ser inviable, por ahí no digo todos, tampoco tengo en la cabeza ¿no? Todos los nombres de los proyectos, pero por ahí hay que dar una revisión y eso me gustaría verlo hoy día, ¿ya?
para ver si ya han ido avanzando. Entonces, al respecto, sí, dime. Profesor, una consulta. ¿Tenemos que subir los grupos al aula virtual, los nombres, Claro, en el o Drive. solamente de los que faltan? No, todos los grupos, todos. O sea, van acomodándose, pero no el grupo 1, grupo 2, grupo 3 en orden, van poniéndose, ¿ok? Los integrantes, quiénes son los integrantes y también el nombre, ¿no? El nombre o el título de su proyecto, ¿ya? Ok, ¿Ya? profesor, Sí, gracias. sí, por favor. Ok. Bien, lo que les decía es que quisiera tener los nombres ahí en el Drive de todos para ver, ir revisando también, para ver, porque algunos por ahí, como decía, puede ser que... Profesor, disculpe. Sí, buenas noches. Con respecto al número, buenas noches. Con respecto al número del grupo, ¿vamos a poner a lo que nosotros deseamos o cómo No, está sí, establecido para indistintamente. O ello? sea, pónganse desde el 1, 2. Si ya está ocupado el 1, pasen al 2, pasen al 3. O sea, eso no va a influir en nada, ¿ya? En el grupo que está en blanco o vacío, pues ahí entran y ponen sus datos, no hay problema, ¿ya? Pues eso no va a influenciar en nada. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Acabo de entrar al Drive y, por ejemplo, el documento está en solo lectura, o sea, solamente lo podemos visualizar, ¿No más fue no podemos hacer ediciones. así? A ver, voy a revisarlo, Sí, ¿ya? A ver, por favor, un ratito. A ver, Díaz Gamarra, Catherine, ¿ya pudiste ingresar? ¿Ya se puede editar? A ver, me Profesor, confirma. buenas noches. Habla la alumna Guamán Portugal Jo Carol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Eh, Profesor, sí, yo ya pude ingresar. Yo soy la que estoy colocando el apellido de mi compañera Katy Ya, y ok. estoy colocando los nombres de mi grupo. Ya, muy bien. Ok, está bien entonces. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, les decía eso, ¿no? Me gustaría que en la segunda... Sí, le escucho. Profesor, buenas noches. Soy Lorena Obando. Quiero ingresar al Drive, pero no dice necesito acceso. Pero acabas de decirme su compañera que sí ya está accediendo. Profesor, yo tampoco puedo ingresar al compartido. Me piden acceso. Yo, por ejemplo, tengo, a ver, Jo Carol, ¿estás ahí?
Sí, profesor, dígame. Dime, tus compañeros dicen no pueden acceder. ¿Cómo has accedido tú en todo caso? No, normal, me pasaron, o sea, el link me lo pasó Katy, pude ingresar y normal estoy editando los nombres. Claro, sus compañeros acaban de decirme que no pueden acceder. Ah, qué raro. No, yo normal lo estoy editando. A mí sí A ver, normal me ha pueden, abierto. a ver, por favor, pueden volver a intentar sus compañeros que me han dicho, porque acá Jo Carol está ingresando. Quiere decir que ya hay acceso, ¿no? Ingeniero, a Sí, mí dígame. también me parece como que necesito permiso para el acceso. Me parece a mí también. A ver, Sí, vamos a ver. a mí también. Yo tampoco tengo acceso, profesor. Profesor, buenas noches. Lo que debería hacer es el quien ha realizado ese Excel o Word, ese archivo en la cual debería compartir, siempre hay algo que te permite, que te dice por link, permitir ver, editar, entonces que la persona lo ha creado, que le ponga que se permita por link, para que puedan todos que ingresemos por link normal, directo ingresamos y podemos editar y agregar todos nuestros datos. A ver, ya les envié el enlace al chat. A ver si por ahí pueden ingresar más directamente, ¿ya? Por favor. A ver, me confirman, por favor, si ya pueden ingresar. A ver, por favor, me confirman si ya pueden ingresar. Sí, ok, muy bien. Pues bien, entonces ya pueden ahí registrando sus equipos de trabajo, ¿ya? Por favor. Bien, en la segunda hora les Ingeniero, ¿es decía... necesario que todos llenen? Disculpe, ¿es necesario que O todos sea, llenen o que, por ejemplo, pueda ser una persona por no, grupo? una sola persona por grupo, claro, uno solo. De Claro, acuerdo. uno solo por cada grupo y llena su grupo, completa su grupo, ¿no? Y no se olviden, por favor, de poner el título de su proyecto, ¿ya? Ok, gracias. Bien, entonces, estábamos viendo el estudio de mercados. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la demanda, no? Ok. Analizábamos la demanda. ¿Cómo les ha ido hasta ahí? A ver, quisiera más bien, porque ustedes saben perfectamente que el tema del desarrollo del proyecto es un tema básicamente aplicativo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir porque toda la teoría que digamos de alguna forma interviene en la elaboración del proyecto, es una teoría que ya se llevó, que ya en los demás cursos ya lo hemos hecho. Entonces acá solamente de alguna forma recordamos, refrescamos, ¿no? Por ahí podemos reforzar o ser un poquito más específicos. Y justamente hablando de eso ya se había visto lo que es la zona de influencia, ¿no? El tipo de bien también ya podíamos haberlo realizado. Y luego estábamos viendo el análisis de la demanda, pues, ¿no? Vimos que teníamos que determinar la demanda, ¿no? Potencial, la demanda disponible, la efectiva y la demanda objetivo. ¿Ok? A ver, ya determinaron ustedes como grupo, como equipo de trabajo, por ejemplo, ya hicieron su segmentación, ¿no? Porque teníamos que previamente hacer la segmentación del mercado, ¿no? Por los diversos tipos de segmentación que
que podríamos considerar como factores, ¿no? Podría ser el factor socioeconómico, la edad, el género, ¿no? El factor geográfico, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ahí cómo están, han trabajado, han hecho ya tienen identificado, por ejemplo, su mercado objetivo. Bien, a ver, estoy viendo el Drive y no están poniendo, solamente tengo a partir del grupo 5. El 5, Dueñas, Lozada, Soria, Yauri, el 6, el 7, que hay 3, y el 8, ¿no? Pero los demás equipos están en blanco. Y además no me están poniendo el título de su proyecto. Solamente el equipo 7, que es de Castañeda, Tucto, Vélez, han considerado el nombre, ¿no? Envase de plástico biodegradable a base de almidón de papa. A ver, vamos a ver. Aldair Vélez. A ver, ¿está conectado Vélez, por favor? Aldair Vélez. Sí, profesor, estoy aquí. ¿Cómo estás, Aldair? Buenas noches. A ver, cuéntame. El título de tu trabajo es Envase de plástico biodegradable a base de almidón de papa, ¿ok? A ver, ¿cuál es la idea de tu proyecto? Más o menos, ¿me puedes explicar? Hacer envases pues, más ecológicos para venderlos a distintos lugares como pollerías o distintos lugares. Ya. O sea, son biodegradables, ¿sí? Sí. Muy bien. A base de almidón de papa. Ok, muy bien. A ver, al respecto, creo que es un proyecto que sí tiene vigencia. Se puede, digamos, tranquilamente, digamos, ¿no? Lanzarlo al mercado y por ahí sí es viable, me parece, pero hay que demostrarlo. Dime, y en base a lo que ya vimos, ¿ya identificaron, por ejemplo, sus segmentos de mercado? ¿Ya han avanzado esa parte? Todavía no. Sí, ya hemos avanzado en lo que es el mercado y ya se lo enviamos. Ok. Nuestro trabajo, nuestro avance ya lo enviamos. Ok, muy bien. Ok, entonces, ¿tu grupo solamente son 3? Sí, profesor, solo somos 3. Ya, ok, muy bien. Ahora, continuando entonces, hay un tema que es necesario que conozcamos respecto a la demanda, ¿no? En el ejemplo que vimos la semana anterior,
vimos que el mercado, por ejemplo, la demanda, perdón, estaba compuesto por personas, ¿no? En el caso del producto, o sea, si nosotros, o sea, ya tenemos las personas, ¿no? Pero eso lo tenemos que transformar en una demanda, digamos, en unidades, porque seguramente como en el caso del grupo de Aldair, por ejemplo, ellos van a elaborar plástico, bolsas de plástico, envases de plástico biodegradables. Significa que tienen que cuantificar su demanda, pues no va a estar en personas, ¿no? Tendrá que estar en unidades o tendrá que estar en, no sé, kilogramos, puede ser. A ver, si está Aldair, por favor. Sí, profesor. A ver, Aldair, ¿puedes decirme, ya ustedes han identificado su demanda en cuanto a población, ¿sí? Sí, hemos Ya, estado investigando y hemos puesto algunas ideas que tenemos. ya, pero, o sea, Por eso le todavía, hemos enviado el avance de nuestro proyecto. ya. Dime, ¿ese avance está en el campus como tarea o me lo han enviado al correo? Se lo hemos enviado al correo. Al correo, ok. Ya, entonces es cuestión de revisar. Entonces, ya, sigamos avanzando, ¿ya? Pues bien, entonces lo que les decía es lo siguiente, que nosotros en el ejemplo anterior, a ver, voy a ver si puedo acceder al archivo. Vamos a ver acá un ratito. Ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué Sí, tal, buenas ingeniero? noches. Le habla Castañeda, integrante del grupo de Vélez también. Ya, Edwin, dime, te escucho. Justamente estaba escuchando las preguntas que había mencionado mi compañero, y nosotros hemos llegado hasta la diapositiva que nos está mostrando, hemos llegado hasta el punto, si no mal recuerdo, justamente hasta el punto de demanda presente y pasada. O sea, hasta ese punto como hasta ahí habíamos llevado la clase anterior más o menos, Ya, hemos tratado de avanzar hasta ese punto, en ya. donde, claro, en A ver, demanda presente y pasada hemos mejorado algunos puntos. ya, a ver, si tú me aclaras un poquito, justamente para continuar con esto, ¿no? Habíamos, en el ejemplo que vimos, identificamos la demanda en función de la población, ¿no? Ustedes Ujú. ya han hecho ya han segmentado su población. No, o sea, no hemos todavía realizado encuesta porque no se puede por la situación en que estamos. Ya, Estamos empezando a elaborar lo que es encuesta para poder insertarlo en los siguientes puntos. Pero eso justamente lo que le vamos a preguntar ahora. ¿Cómo vamos a hacer ello? Porque si no se puede prácticamente, ya. Lo que si no vamos a se ver puede, es, bueno, si obviamente no se puede hacer una encuesta, digamos, en físico, vamos a decir, en el campo, claro, pero sí podemos utilizar una encuesta utilizando no sé, pues las redes sociales ajá, o el correo, ¿no? Es decir, nosotros podemos de alguna forma, obviamente no va a ser igual que la encuesta ¿no? que se tenga que hacer en físico o en el campo, pero bueno, de alguna forma va a ayudarnos, ¿no? O sea, esta coyuntura se pueden hacer utilizando las redes sociales. ajá. Estábamos conversando, si me permite, con mis Sí, compañeros, sí, por supuesto. tratar de llamar, de llamar a algunos conocidos que viven, digamos, si nosotros vamos a centrarnos en lo que es, imaginemos, Puente Piedra, entonces podemos llamar a conocidos que vivan por ahí cerca y mandarles las encuestas, por ejemplo, ¿no? Por las redes sociales, y que nos traten de responder y nos reenvíen el archivo. Eso es lo que estábamos pensando, ¿no? Claro, Más que todo a los personas que conocemos, que hay que viven cerca ahí. buscar las estrategias, de eso se trata, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá ya han definido su zona de influencia, es decir, la zona de influencia es el área geográfica, ¿no? Es donde vamos a... Y ese sí hemos hecho, eso sí hemos, Ya, como le digo, hemos llegado hasta lo que es demanda, la pasada y la futura. ya. Ok. Bien, entonces, justamente estamos acá, ¿no? O sea, a eso quería llegar, ¿ya? A eso quería llegar para poder, de alguna forma, utilizar otras estrategias que nos permita avanzar. Es cierto lo que tú dices, ¿no? La coyuntura a veces no nos permite seguramente desarrollar el trabajo como tiene que ser, ¿ok? Hacer una encuesta en el campo, ¿no? Utilizando las técnicas.
pero sin embargo podemos utilizar otras estrategias. Una de ellas es, como les decía, es las encuestas virtuales, ¿no? Es decir, por ahí podemos utilizar las redes sociales, ¿no? Y ver de qué manera podemos reemplazar la encuesta en el campo. Además, también hay, por ejemplo, en este caso, yo quiero saber cuál es mi demanda, ¿no? ¿Cuál es la demanda del bien que yo estoy utilizando? Para eso se utiliza justamente acá, estamos viendo en la diapositiva, cuando dice consumo histórico, ¿no? Consumo histórico, es decir, sobre el tema acá es de que a veces la información no se encuentra con precisión, ¿no? Por ejemplo, respecto al consumo de bolsas biodegradables, sería ideal que tengamos un consumo histórico, ¿no? Al respecto, es decir, un mínimo por decir de 5 años, ¿no? Entonces, por ahí va a ser un poco complicado. Si se tiene, bienvenido. Porque, ¿qué pasa? Vamos a ver algún ratito acá. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, lo que les decía es que nosotros, otra alternativa, ¿no? Que se puede utilizar es que nosotros consigamos, por ejemplo, la demanda histórica, ¿no? Es decir, la demanda histórica, es decir, por ejemplo, 5 años. Creo que con 5 años se puede trabajar tranquilamente. Acá vamos a tener el tiempo y acá vamos a tener la demanda, ¿no? Vamos a suponer de bolsas biodegradables, ¿no? Vamos a suponer que por ahí podamos conseguir. O sea, ¿cuál ha sido la demanda de dicho producto a lo largo de los años? Vamos a suponer el último año 2019. Vamos a suponer 19, 18, 17, 16 y 15. Entonces vamos a suponer que tenemos pues los datos de demanda del 2015. O sea, esos son datos históricos, o sea, son datos estadísticos, que por ahí podemos encontrarlo, no sé si en el INEI puede ser una fuente, el Ministerio de Producción o alguna entidad que hace estudio de mercado, ¿no? Hay entidades también privadas que hacen estudios de mercado. Habría que buscar a ver sobre el consumo de envases o bolsas biodegradables, por decir, ¿no? Si conseguimos este dato, estos datos sería interesante porque con estos datos, vamos a suponer acá, ¿no? 10,000, 11,000, 10,500 acá, por acá 12,000 y va creciendo a 14,000, por decir, ¿no? Vamos a suponer que está en, no sé, pues en kilogramos, en toneladas, puede ser en unidades también. Entonces, teniendo esta información, que son los datos históricos, nosotros podemos hacer, ¿qué podemos hacer acá? Hacer una proyección, ¿ok? O sea, se proyecta, ¿no? A través de estos datos históricos a partir del año 2020 o 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacemos una proyección para el 2021 y 5 años, ¿no? 21, 22, 23, 24, 25, hasta el 26, ok. Y hacemos una proyección utilizando el método de regresión lineal, ¿no? Y con esto nosotros podemos tranquilamente proyectarnos y hacer una estimación, ¿no? Una especie de un pronóstico, hacer una estimación de la demanda para los próximos años. Eso podría ser una forma. La otra forma, o la otra alternativa, digamos, que se puede utilizar es también buscando, ubicando, determinando, ojo, también tienen que ser de fuentes oficiales, ¿ok?
O sea, tienen que ser datos reales, oficiales, verídicos, confiables, ¿ok? Entonces, utilizando una fuente confiable, ¿no? ¿Qué tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar lo que se conoce como el consumo per cápita, es decir, ¿no? Así se llama, el consumo per cápita ¿de qué? De bolsas. Ahora, si conseguimos el consumo per cápita de bolsas biodegradables, sería excelente, ¿no? Obviamente, sería excelente. Por ahí podemos buscar, porque si no me equivoco, también ya tenemos una ley, ¿no? Tenemos una ley que está regulando el consumo de bolsas plásticas, ¿no? De polietileno, polipropileno, PVC, etcétera. Pues por ahí, no sé si por ahí dentro de sus antecedentes hablen de las bolsas biodegradables. Es cuestión de buscar, ¿no? Si conseguimos este dato, ojo, es el consumo per cápita promedio anual. Es decir, y ojo, este consumo per cápita hay pues de una diversidad de productos. Por ejemplo, ¿cuál es el consumo per cápita de leche en el Perú? ¿Cuánto es el promedio de consumo por persona? Per cápita quiere decir por persona, ¿no? De leche en el Perú. Y hay estudios, hay sobre todo, como digo, las entidades privadas que se dedican al estudio de mercado, al CPI, hay un montón de empresas que tienen esta información. O también las instituciones públicas oficiales, ¿no? El Ministerio de Agricultura, dependiendo, ¿no? Ministerio de la Producción, o el INEI también, en el último censo, o sea, hay datos socioeconómicos, ¿no? Entonces por ahí podemos conseguir esto de acá. Si tenemos esto, ¿no? Respecto a nuestro producto, entonces, ¿cómo determinamos la demanda? Pues determinaremos con la población que ya hemos identificado, es decir, ¿cuál es nuestra población objetivo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era nuestra población disponible? ¿Cuánto era nuestra población potencial inclusive? El objetivo. Entonces, teniendo la población, ¿qué hacemos? Como ya tenemos estimado el consumo per cápita promedio, pues lo único que hacemos es multiplicar, ¿no? O sea, multiplicamos la población que hemos hallado por el consumo per cápita. Por el consumo per cápita promedio, y esto nos va a dar la demanda. La demanda actual, ¿no? Actual. ¿No? Entonces esto nos va a dar la demanda actual. Y con esto ya tenemos. ¿Y cómo podemos hacer la proyección si no tenemos datos históricos, por ejemplo? ¿Cómo nos proyectamos, ¿no? hacia el futuro, es decir, a 5 años? Pues acá tendremos que considerar, por ejemplo, cómo crece la población, es decir, ¿cuánta es la población actualmente? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Tasa de crecimiento de la población, ¿no? Es decir, cómo va a ir creciendo la población de acá a los años siguientes, y tendremos que estimar esa tasa de crecimiento, pues trasladarlo a nuestra proyección, por un lado. Y por otro lado, tendríamos que ver cuál es eso también es información estadística, en el INEI podemos conseguir cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no? El consumo de bolsas plásticas
biodegradables, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido anualmente, cuál ha sido el promedio de incremento, ¿no? O sea, el incremento se representa por un triángulo, ¿no? ¿De cuál ha sido el promedio del incremento de la producción o del consumo de este producto? Entonces, eso también nos ayuda, ¿no? Para poder determinar a qué, muy bien, si este producto que nosotros en la cual estamos inmiscuidos ha tenido un crecimiento en los últimos, no sé, pues, ¿no? Como te digo, en los últimos 5 años, un promedio de crecimiento de 5%, muy bien. Quiere decir que para los próximos años, pues yo hago la proyección tomando en cuenta este 5% y tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la población. Entonces, digamos, también se pueden utilizar estas estrategias. Todo depende, ¿no? de la información que tengamos, ¿no? Lo ideal es, pues, hacer una investigación de mercado tomando en cuenta las encuestas, porque eso nos sirve de todas maneras para determinar nuestra población disponible, ¿no? Objetivo, etc. Pero si no se tiene eso, se pueden utilizar otras estrategias, como te digo, por ejemplo, ¿no? Con los datos históricos, si conseguimos datos históricos, se puede hacer la proyección. O si tenemos la población ya definida, determinada, ¿no? Con el consumo promedio per cápita de dicho producto, también se puede hacer. Y se hace el producto y se determina la demanda actual y a partir de ahí se hace la proyección en función de la tasa de crecimiento, ¿no? Del producto y de la población, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ir trabajando, o sea, en primer lugar, buscando la información, ¿ok? Para ver qué información conseguimos, ¿ya? Otra técnica también que se utiliza es la, si no me equivoco, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La extrapolación, ¿ok? ¿Y en qué consiste? También es una técnica es una técnica matemática. A ver, por ahí se deben acordar, ¿no? Porque esto es matemática básica. A ver, quiero por ahí un poquito hacer un refresh. A ver, si está Najarro, Cristian. Presente, profe. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ok. A ver, Cristian. Acá nos hablan de la extrapolación. Es una forma de también poder calcular la demanda futura. Por ejemplo, hoy en día que por ahí no tenemos información, pero podemos conseguir alguna información básica. ¿Te acuerdas en qué consiste la extrapolación? ¿Te acuerdas o no? Porque eso es matemática básica, ¿no? Ok. A ver, ¿alguien que se acuerde? Yo, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Edwin? Ingeniero. ¿Edwin? Yauri. Yauri. A ver, Yauri. Muy bien. Joel. A ver, Joel. Extrapolación es más que todo una forma de que uno tiene de estimar unos datos que están fuera de un intervalo determinado. Exactamente, muy bien, Joel, claro, ¿no? Gracias. Claro, muy bien, gracias más bien a ti por acordarnos, efectivamente. O sea, teniendo, por ejemplo, dos datos, es decir, yo puedo conseguir, vamos a suponer, ¿no? Vamos a ver, para recordar un poco, ¿ya? Para recordar un poco, pero eso lo pueden ustedes hacer tranquilamente, un poco repasando lo que ya se vio, ¿no? Va a ser complicado. Entonces, vamos a ver.
Hay una consulta. Dime. Sí, te escucho. Castañeda, claro, pero en cuanto a regresión lineal, bueno, hasta donde yo sé, dentro del método de regresión lineal que lo hace pues hoy en día el Excel, ya viene incluido, o sea, dentro del procedimiento interno que el Excel te hace para hallar una regresión lineal de datos, se basa en el método de la extrapolación. Si yo lo hago manualmente la extrapolación de esos datos, no me va a salir muy aproximado como la regresión lineal, porque la regresión lineal se basa en la extrapolación. O sea, Claro. sí o sí va a usar algo de la extrapolación. Ah, por supuesto, claro que sí, pero para regresión lineal, como te decía, tienes que tener datos históricos, ¿no? Es decir, Claro, tendrías... por ejemplo, ahí estábamos viendo con mis compañeros, teníamos ya dos fuentes, dos tesis, en la cual el tema era relacionado y teníamos dos, ¿cómo le digo? Datos de diferentes años, no de años consecutivos, pero de diferentes años, relacionado a la demanda del consumo en esos años, ¿no? Ujú. Pero como Eso. usted dice, tenemos que tener por lo menos 5 datos, ¿no? Ya, por eso te decía, a eso estaba yendo. O sea, ¿cuál era la razón de ver este tema? De que para regresión lineal tienes que tener pues mínimo 5, 6 mínimo, mínimo 6 datos, 5 datos, bueno. O sea, tenés que tener datos históricos, pero a veces no se consigue, o sea, no se tiene, por decir, ¿no? Entonces, por ahí puedes conseguir 2 datos, ¿no? Es decir, 2 datos dentro de un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con esos 2 datos, también es una técnica, ¿no? O sea, la extrapolación, ¿no? Como tú dices, efectivamente ya está dentro de la regresión lineal, pues en Excel, ok, pero lo puedes hacer tú también utilizando Excel, no hay ningún problema, pero el tema de la extrapolación es cuando tú tienes 2 datos, ¿no? Es decir, tú consigues, vamos a suponer, un dato del 2016, tienes un dato del 2015 y tienes un dato del 2019, ¿no? Entonces, con esos 2 datos, tú puedes tranquilamente extrapolar y hacer una proyección para los siguientes años. A eso me refería, ¿no? Muy correcto. Claro, a eso me refería. Es decir, a veces no se consiguen pues, los datos históricos, ¿no? Entonces, por ahí puedo conseguir 2 datos. Con esos 2 datos yo puedo, utilizando la extrapolación, la técnica de la extrapolación, pues tranquilamente puedo hacer la proyección, ¿no? ¿No? Correcto, correcto. Claro. Y dígame, si ahora estamos en 2020, si yo hago uso de lo que usted dice, la extrapolación, los datos, ¿de qué año recomendablemente sería, o sea, utilizar? ¿Puedo utilizar de años distintos, o sea, años separados? Por No, por ejemplo, supuesto, por 2014, supuesto. 2019. Por eso le digo, lo que tendríamos que tener son 2 datos, básicamente, ¿no? 2 datos que no sean tampoco tan distantes, es decir, 10, 20 años sería demasiado, ¿no? Por ejemplo, 2 datos que tengan una separación de 3, 4 años, 5 años como máximo, ¿no? Tomo esos datos y a partir de ahí yo puedo extrapolar hacia los siguientes años, ¿no? Obviamente el 2020 no lo vamos a tomar porque es un año bastante sui generis, ¿no? Que no vamos a tener información del 2020. Pues hasta el 2019 seguro. Entonces, 2019 tenemos, no sé, 14, 15, 16 y tenemos el 2019. Pues con esos 2 datos yo puedo hacer la proyección para el 2020, ya no, porque 21, 22, 23, 24 y 25, por ejemplo, ¿no? Utilizando la extrapolación, ¿no? Una preguntita más, disculpe. Sí, dígame. Y en el caso, como acá estoy apuntando todo lo que usted menciona, en caso de que, bueno, tenga tanta suerte y consiga 5 datos, 5 fuentes, lo recomendable para hacer regresión lineal sería hacerlo de años consecutivos o del mismo intervalo de años, por ejemplo, 2014, 2016, 2018 o consecutivamente. No. La regresión lineal se utiliza cuando, o sea, son series de tiempo, ¿ya? ¿Y cuando son series de tiempo? Es una técnica de las series de tiempo. O también se llama mínimos cuadrados también, ¿no? Se llama regresión lineal mínimos cuadrados. Se utiliza cuando los periodos son iguales, o sea, son homogéneos. Ya. ¿Ok?
O sea, tú no puedes tener por ejemplo, un dato, de ahí un dato a los 2 años, luego de 1 año, luego de 3 años, no. O sea, las series de tiempo tienen que ser homogéneos, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un cálculo de años, es decir, si yo quiero hacer un cálculo para el 2021, 22, 23, 24, 25, tendría que tener mis datos históricos también anuales, ¿no? Entonces, de 5 años, por ejemplo, del 2000, no sé, pues 14, 15, 16, 17, 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, ahí se aplica lo que es la regresión lineal, ¿no? correcto. ¿Ok? Entonces, como Listo, digo, gracias. lo importante, estrategias las vamos a tener, porque unas que otras son más confiables, obviamente, ¿no? O sea, unas que otras van a tener mayor confiabilidad, pero dada la coyuntura, entonces no podemos, de alguna forma, tenemos que utilizar lo que tengamos a la mano y lo que nos permita, ¿no? La información, porque no nos olvidemos que cuando uno elabora un proyecto, la información es fundamental, o sea, sin información no hacemos nada, ¿no? Entonces, yo le recomiendo ahora, por ejemplo, buscar información, o sea, la información acerca de nuestro tema es importante, o sea, ahorita es buscar información y seleccionarlo, clasificarlo y obviamente ver con qué nos quedamos, ¿no? Otra información que es relevante para nuestro caso son los antecedentes, pues, ¿no? Definitivamente, o sea, los antecedentes también nos van a, ¿no? Nos van a permitir tomar como referencia, ¿no? La información que han considerado. Es una información secundaria, definitivamente, pero que igual ayuda, ¿no? Es decir, si por ahí tengo un antecedente que tiene información y es un antecedente, por ejemplo, es una tesis o un trabajo de investigación o es un artículo científico, entonces es información confiable, es válida, ¿no? Entonces, por eso le digo, no solamente son las fuentes de las instituciones, de las entidades oficiales que se dedican a este tema, también son trabajos de investigación, ¿no? Artículos científicos, etcétera, que si tienen la información, pues nos sirven de todas maneras. O sea, por ahí también es la búsqueda, ¿no? Entonces la recomendación es esa, ¿no? En estos momentos es buscar información. Buscar información y la información que encontremos, pues hay que primero recopilarla, luego seleccionarla, clasificarla y ver de qué forma nos puede ser útil, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Entonces, lo inmediato, seguramente ustedes ya lo vienen haciendo, es la información, buscar información. Y los antecedentes es una información muy valiosa que nos va a ayudar a, a tomar los datos que necesitemos, ¿no? Y no nos olvidemos que también hay que considerarlo como parte de las referencias bibliográficas que tenemos que tener en la parte final, ¿no? Eso también es importante, ¿ya? Entonces, esto quería recalcar acerca de lo que es la demanda, ¿ya? Para ver qué estrategia utilizamos, porque a veces, profesor, no consigo, no tengo, no puedo hacer la encuesta, sí, pues, pero podemos utilizar otras estrategias, ¿no? Obviamente no les había dicho la clase pasada, pero ahora ya les estoy diciendo. Entonces, con esto ya cada grupo ya tendrá que tomar, digamos, la estrategia, ¿no? Las previsiones del caso para ver cómo es que vamos avanzando en nuestro trabajo, ¿ya? Esto de la demanda es importante porque la demanda es, al final, la que va a determinar si nuestro proyecto va a seguir siendo viable o no, es decir, vamos a poder continuar o no, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, por eso es que esta parte es fundamental y debe estar bien sustentada, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, como dije, ya podemos, a partir de lo que ya hemos visto, pues ver, ¿no? Calcular y ir determinando nuestra demanda presente en primer lugar y nuestra demanda futura. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor?
Ingeniero, ¿podría ser en resumen qué vendría a ser la parte del método por regresión lineal y del ingreso per cápita? A ver, no te escuché bien, por favor, ¿puedes repetir? O sea, a modo de resumen, ¿cuál sería la técnica de la regresión lineal y del ingreso per cápita Ya. de esos métodos? A ver, respecto a la regresión lineal, a ver, vamos a nuevamente volver a la pizarra, ¿ya? Respecto a regresión lineal, como digo, eso ya se hizo en su momento, seguramente en algún curso que han llevado. Se utiliza pues la regresión lineal. Hemos dicho se trabaja con datos históricos, ¿no? Mínimo 5. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, regresión lineal trabaja con dos variables, ¿no? La variable independiente le vamos a llamar X y la variable dependiente le vamos a llamar Y. Y generalmente, en nuestro caso, la variable independiente va a ser el tiempo, pues es decir, los años, los periodos, ¿no? Periodos en años, generalmente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos información del 2000, ¿no? 15, por decir, ¿no? 15, 16, 17, 18 y 19, o sea, 5 años, ¿no? Hasta el 2019, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos información de estos años, ¿no? Información histórica. Entonces, ¿qué decimos? Muy bien. Entonces, como el tiempo, esto es el tiempo, está en años, el periodo está en años, entonces para nosotros X es la variable independiente, es decir, va a ser el tiempo. El 2015 va a ser el periodo 1, 2, 3, 4, y el 2019 va a ser 5. Entonces tenemos periodos 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Esto es X. ¿Y qué va a ser? Va a ser la demanda. Vamos a suponer que esté pues en toneladas, no sé, pues estamos produciendo un determinado bien que se mide en toneladas, 20 toneladas, por decir. El siguiente año 22, el siguiente 26, el siguiente bajó un poco a 25 y el siguiente creció a 28. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, es la información que nosotros necesitamos para hacer regresión mínimo, ¿no? Y a partir de ahí, regresión, ¿qué significa? O sea, regresión lineal significa que nosotros tenemos, y si es, ojo, lo primero que tenemos que hacer es graficar esta curva, ¿no? Graficar, acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto nosotros lo tenemos que graficar y vamos a suponer que tenemos una curva de esta, bajó y volvió a subir. Vamos a suponer que esa sea nuestra curva, nuestro gráfico, ¿no? Entonces, regresión lineal trabaja con tendencias, es decir, ¿cuál es la tendencia de esta? ¿Cuál es la tendencia de esta gráfica? Entonces, la tendencia es pues una recta lineal, es decir, por eso es que regresión trabaja con la ecuación de una recta, ¿no? Y nosotros, si recordamos, la ecuación de una recta es una ecuación lineal. Es por decir A más B por X, ¿no? Está en función de X. Otros le llaman MN, pero al final A y B son los coeficientes, ¿no? A es un coeficiente y B es otro coeficiente. Y X es la variable independiente y Y es la variable dependiente que queremos hallar, ¿no? ¿Ok? Entonces, A, ¿qué viene a ser? A viene a ser el valor, ¿no? Esto es un valor numérico. A y B son valores numéricos. Justamente eso es lo que tenemos que calcular. A es el valor que tiene la recta. O sea, esta recta que es la ecuación de una línea de una recta. Vamos a suponer, bueno, ya me salió así, pero bueno. Que esto sea la recta, ¿no? O sea, ya es una recta. Esto es Y. Entonces,
A, ¿qué viene a ser? Viene a ser cuando esta recta yo lo proyecto y lo intersecto con el eje de las Y, esto es Y, y esto es X. El punto de intersección, eso es el valor de A. ¿Y B qué viene a ser? Esto es la intersección. ¿Y B qué viene a ser? B viene a ser la pendiente. ¿La pendiente de qué? La pendiente de la recta. Entonces, por ahí se me ocurre y ahora voy a ver a ver quién está por ahí. A ver, está Yauri, ¿estás? Yauri. Sí, aquí estoy. Ingeniero. ¿Qué es una pendiente? Cuando decimos B es la pendiente de la recta Y, por ejemplo. ¿Qué viene a ser una pendiente? La pendiente viene a ser el grado de inclinación que tiene una determinada recta o elemento. Exactamente, muy bien. O sea, es el ángulo, ¿no? Esto, el ángulo de inclinación. ¿Mm? Que puede ser alfa, puede ser beta, puede ser teta, bueno. Pero es el ángulo, ¿no? El ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué pasa cuando la recta de tendencia es positiva? Se llama positiva cuando está en crecimiento. Y también existen rectas ¿no? de tendencia negativa, es cuando está en decrecimiento, ¿ya? Por eso es que nosotros vamos a notar que cuando tenemos pendientes, ¿no? Cuya tendencia es negativa, entonces el valor de B nos va a salir negativo, ¿no? O sea, puede salirnos negativo si, dependiendo de cómo esté la tendencia de la recta. Si la tendencia es positiva, quiere decir que mis valores van a salirme positivos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de regresión significa que como tenemos una recta de tendencia, entonces mediante la regresión nosotros calculamos cuál es la tendencia que sigue la recta a futuro. Es lo que nos interesa. Para eso tenemos que calcular el valor de A y tenemos que calcular el valor de B. Entonces, calculando A y calculando B, yo puedo reemplazar en mi recta y poder, ¿cómo se llama? Hacer el cálculo de lo que me están pidiendo, es decir, a futuro, es decir, para el siguiente año, para el 2021, para el 2022, 23, 24, 25, ¿no? La extrapolación ahí. ¿Ya? Entonces, para eso hay que utilizar la fórmula, ¿no? Es decir, la fórmula para A y para B. Ahorita no lo tengo clarito. A ver, me dan 30 segundos para ver la fórmula, ¿ya? Un ratito. Voy a buscarlo. Ok, gracias. Un ratito. Actualizar. Ahí tenemos las fórmulas para B y para A. ¿Ok? Por ejemplo, estos son mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces acá tenemos las fórmulas. Solamente acá, para que no haya confusión, vamos a ver un poquito a utilizar acá. Acá, por ejemplo, B y A lo tenemos ahí, las fórmulas. Lo único que acá un poco es, digamos, para no confundirnos, es la nomenclatura. Acá en vez de X tenemos T. O sea, acá es X en realidad. ¿Ya?
O sea, en esta fórmula solamente en vez de X se ha puesto T, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es X también. O sea, todo donde es T es X, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, la fórmula tenemos B igual a N por sumatoria de X por Y, paréntesis, menos sumatoria de Y por sumatoria de X, sobre N por sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X todo al cuadrado. Con esta fórmula, nosotros calculamos el valor de B. Y con esta fórmula que tenemos abajo, calculamos el valor de A, que es igual a sumatoria de Y sobre N menos B por sumatoria de X sobre N. Con esto calculamos A y calculamos B. Primero calculamos B. ¿Por qué? Porque en la fórmula de A nosotros vemos que necesitamos el valor de B, ¿no? Entonces, primero calculamos B y luego calculamos A. ¿Ok? Entonces, si nosotros retornamos, a ver, vamos a ver. Estamos viendo, estoy acá. Entonces ya tenemos las fórmulas, ¿no? Entonces, si tenemos acá que X vale, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y Y es 20, 22, 26, 25, 28. ¿Con esto qué hacemos? Pues acá para poder aplicar la fórmula, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una matriz, ¿sí? Donde vamos a tener X acá, ¿no? Del 1, 2, 3, 4 y 5. Y también tenemos los valores 20, 22, 26, 25 y 28. Entonces, a partir de ahí, tenemos que completar este cuadrito. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, X por Y, ¿no? Tomaron nota de la fórmula, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, si no me equivoco, X al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Qué más necesitamos? Si no me equivoco, solamente eso, X ¿no? por A Y. ver, vamos a ver. Ah, no, sí, solo eso. Claro, X por Y, sumatorias, y solamente eso, claro, nada más. Entonces, vamos acá. El N ya es el número de datos. Claro, N es el número de datos, efectivamente, estamos acá, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos. Entonces acá tenemos X por Y, por ejemplo, 1 por 20, 20. 2 por 22, 44. 3 por 26, a ver, 78, si no me equivoco. 4 por 25, 100. 5 por 28, 140. Y acá el X al cuadrado, ¿no? Es decir, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, y 5 al cuadrado, 25. Lo que sí vamos a necesitar acá abajo son los totales, ¿no? Es decir, las sumatorias. Las sumatorias de todas las columnas, eso sí vamos a necesitar, ¿no? Entonces sumamos la sumatoria de X, ¿cuántos acá? 5, 9, 12, 13, 14, 15, si no me equivoco. Igual la sumatoria de todo esto, no sé cuánto sale. La sumatoria de X por Y también. 121. ¿Acá cuánto sale? 121. 121. Igual la sumatoria de X por Y. 382. 382. 382.
Ajá. Y la sumatoria de x cuadrado. 55. 55. Y con estos datos vamos pues a la ecuación para hallar. En primer lugar hemos dicho que tenemos que hallar b, ¿no? N, ¿cuánto es? 5. ¿No? Por sumatoria de x por y, era, si no me equivoco, ¿no? Sí, sumatoria de x por y. ¿Cuánto? Ah, 382. Claro. Ok, ¿qué más sería la fórmula? Más, ¿no? ¿O menos? Menos. Menos. Sumatoria de y. Sumatoria de y por 121, sumatoria de x. Por sumatoria de x, 121 que es 15. por sumatoria de x, que es 15. Todo esto es paréntesis, por si acaso. Esto es paréntesis. Ok. Sí, todo eso dividido. N, ¿no? Claro, todo eso dividido en n por la sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x cuadrado, Es que es 55, ¿no? Sí. Menos sumatoria de x. Sumatoria de x al cuadrado, o sea, 15. Todo esto elevado, 15 elevado al cuadrado. Listo, operamos. ¿Y cuánto sale? A ver. 0.00638. A ver, vamos a ver. Cero punto. 00. 00. 638. 638, ok. Y esto lo reemplazamos en A, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de A? En A es sumatoria de y entre n menos b por la sumatoria de x entre n. 121, ¿no? Entre Sí, 5. 121 entre 5 menos el coeficiente que es 0.0. El valor de B, 0.00638 multiplicado por sumatoria de x, que es La 15 media, sí. entre 5. Entre n, ¿no? Claro, entre n, entre la muestra. Listo. ¿Cuándo sale A? 24. 24.18. 24.18. 18. Entonces, ya Esa es tenemos el valor de la A proyección y de tenemos el valor de B, y a partir de acá podemos proyectar. Es decir, quiero saber mi proyección para el año 2021. ¿Cuánto será? Entonces voy a utilizar la ecuación de la recta que ya calculé, y igual a, ¿cuánto vale A? 24,18. Más, porque es positivo, más B, que es 0.00638, ¿no? Multiplicado por, estamos 19 es el periodo 5, 20 es el periodo 6, 21 será el periodo 7. Multiplicado por 7. ¿Cuánto sale? 24.22. 24.22. ¿No? Esto será entonces la proyección para el año 2021, ¿no? Para el 2022 claro, será 8, para el 2023 será 9 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Correcto. Eso consiste en la regresión lineal, ¿no? ¿Ok?
Entonces, eso es cuando tenemos datos históricos, pues, ¿no? Entonces, ahí está más o menos, esa es la forma en la que podemos nosotros utilizar esta herramienta o esta técnica, ¿no? Ujú. Ok. Correcto, ingeniero. Bien. Gracias. Luego la otra pregunta era, si no me equivoco, el consumo Sobre el per cápita. ¿No? Consumo per cápita, ¿no? Correcto. A ver, muy bien. Entonces, decía que cuando se utiliza el consumo per cápita, el consumo per cápita, o sea, ¿qué viene a ser el consumo per cápita? ¿Se llama así o es, digamos, traducido a nuestro lenguaje es consumo por persona, pues, ¿no? ¿No? Por cabeza, vamos a decir así. Esa es su traducción más directa. O sea, el consumo promedio por persona de un determinado producto, ¿no? Entonces, por eso ahí habremos leído en algún momento, por ejemplo, cuál es el promedio per cápita del PBI de los países. Entonces hay países que tienen un PBI promedio por persona, per cápita alto y otros más bajos, ¿no? Es decir, le sacamos un promedio a la población del país, pues no significa eso. Entonces, sobre esto hay información, en el INEI debe estar, ¿no? Sobre los consumos per cápita, también las instituciones que hacen estudios de mercado también tienen. Entonces, básicamente los productos básicos existen, ¿no? Consumo per cápita de la carne, de la leche, del arroz, del pescado, consumo per cápita de la papa, del pollo, etc. Por ahí también, o sea, eso también hay que buscar información, se puede encontrar, ¿no? El consumo per cápita de los productos que de alguna forma están relacionados con nuestro proyecto, ¿no? Si no específicamente del producto en sí, con detalle, pero por lo menos en términos generales pueden ser. Por ejemplo, el consumo per cápita de bolsas plásticas, puede haber. Ahora, si conseguimos el consumo per cápita de bolsas biodegradables, pues excelente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Entonces, es un consumo promedio que igual las entidades ¿no? que están inmiscuidos en este tema, el INEI, etcétera, hacen sus cálculos utilizando las técnicas estadísticas también y determinan cuál es el consumo per cápita promedio de un determinado producto. Eso a nosotros nos sirve ¿para qué? Para que con ese dato nosotros multiplicamos por nuestra población y ya obtenemos directamente la demanda, ¿no? Entonces ya tenemos el dato del consumo per cápita, multiplicamos por nuestra población y obtenemos. Vamos a suponer que el consumo, vamos a ver acá, que el consumo per cápita de, no sé, pues vamos a suponer de bolsas plásticas, vamos a suponer. O sea, pues anual. Ojo, el consumo per cápita generalmente está digamos, en un tiempo anual, ¿no? Vamos a suponer que nosotros consumamos, vamos a suponer en kilos, ¿no? A ver, 0.45, ya vamos a suponer kilogramos. Que eso sea el consumo per cápita de bolsas plásticas por promedio en el Perú. O si tenemos de Lima, vamos a suponer, ¿no? Quiere decir que anualmente cada persona en promedio consume 450 gramos de bolsas, ¿no? Vamos a suponer. ¿Ok? Entonces, esto lo multiplico yo por mi población, que ya determiné a través de la segmentación. Vamos a suponer de que sean 12,000 personas, ¿no? 12,000 personas, 12,000 habitantes. Multiplico estos dos y voy a obtener que el consumo, mi demanda, ¿no? Porque esto ya se transforma en demanda, va a ser pues, ¿no? 0.45 kilos por 12,000, ¿no? Y ahí me va a salir... 540,000. ¿Cuánto? 540,000. No, 5.400 debe ser. 5,000. Claro, Es 5.000. 1.200, ¿no? 1.200, está bien. Sí, 5.400. 12,000. Sí, 5.400. Ajá, entonces 0.45 por 12,000, 5.400 kilogramos, ¿no?
de bolsas plásticas, ¿no? Sería mi demanda, ¿no? Y de esa forma ya determino yo, esta es mi demanda actual, pues, ¿no? Demanda actual. ¿No? Esta sería mi demanda actual. Y a partir de acá ya tendría que buscar qué otra técnica utilizo yo para hacer mi proyección hacia la demanda futura, ¿no? Entonces, esta es otra forma también de poder, ¿no? De poder calcular, ¿no? Calcular la demanda utilizando el consumo per cápita, ¿no? Si, o sea, tenemos esto, tenemos, ¿no? Los datos históricos o tenemos la encuesta también, ¿no? O sea, igual, o sea, la encuesta también es una herramienta importante que lo podemos hacer en línea, ¿no? Lo podemos hacer en línea a través de, ¿no? Del correo electrónico, de las redes sociales, identificando a nuestros potenciales consumidores, ¿no? Y hacerle, pues, no muy larga, ¿no? No sé, 5 o 6 preguntas, máximo 10, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Obtener la información. Para eso también, ojo, para que una encuesta tenga validez, también hay que hacer el cálculo y hay que seguir un procedimiento, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la segunda hora, en la segunda parte, con más detalle, ¿no? Es necesario conocerlo. Pasando esta coyuntura, más adelante lo podemos necesitar. Aunque eso ya lo vieron también, ¿no? Yo supongo que ya lo vieron cuando han llevado investigación de mercado, por lo menos los que han llevado, ¿no? Entonces eso también ya lo vieron, pero sin embargo vamos a de alguna forma retomar, recordar un poco este tema de las encuestas porque es una herramienta bastante útil cuando se hace un estudio de mercado, cuando se hace una investigación de mercado, ¿ya? Entonces hasta ahí creo que ya quedó claro esta parte de lo que es la demanda, ¿no? Que como digo es la primera parte del proyecto y es fundamental porque en esta parte nos puede decir si nuestro proyecto sigue o no sigue, es decir, ¿es viable o no es viable? Si no es viable, pues acá queda el proyecto, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir? Si no es viable. Y si es viable, pues continuamos, ¿no? Ojo, la viabilidad tiene que ver con la demanda y tiene que ver con la oferta. O sea, también hay que ir trabajando, buscando información acerca de la oferta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la oferta? Es decir, ¿hay demanda insatisfecha? ¿En realidad hay demanda insatisfecha o no? ¿No? A ver, Edwin. Ingeniero, disculpe, bien la explicación. Una consulta. Sí, dime. Lo que estamos viendo ahora, lo que habíamos visto, bueno, desde el inicio de clase, ¿es perteneciente a qué punto es con respecto al estudio de mercado que se divide en 4 puntos, como lo tenemos en su diapositiva, 4 puntos? O sea, lo que hemos hecho ahora, tratar de hallar, digamos, la demanda futura, creo, ¿no? La demanda pasada. No. ¿A qué punto corresponde? A ver. ¿Te refieres a esta parte? A ver. Análisis de la demanda. Claro, o sea, todo ello. Descripción del bien o servicio, demanda presente y pasada. O sea, esto se refiere a, para calcular la demanda presente, pues también analizamos la demanda pasada, ¿no? O sea, los datos históricos, ¿no? Ok. Lo que hemos visto ahora. Claro. Y a partir de ahí, se puede calcular la demanda futura que tenemos acá. Y lo que seguramente no hemos visto es esta parte, porque acá, por ejemplo, ya está más especificado, por ejemplo, ¿no? Descripción del bien o servicio, hay que definir el producto, el bien o servicio, hay que identificar la zona de influencia, hay que identificar el tipo del bien, ¿no? En el 312 hay que determinar la demanda presente y, ¿no? El histórico, ¿cuál es? El histórico y el actual. Luego determinar la demanda insatisfecha o satisfecha parcialmente, lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Donde identificamos, ¿no? La demanda potencial, ¿no? La demanda disponible, etcétera. Y lo que seguramente... O sea, los cuatro tipos de demandas, potencial, a ver, acá lo tengo apuntado, potencial, disponible, efectiva y objetiva. Efectiva y objetiva. ¿Pertenece a qué punto? A esta parte.
Porque nosotros, ¿para qué hacemos todo ese cálculo? Para ver la demanda presente, pues, ¿no? O sea, vamos a Claro, ver, claro. no hay, Todo viene del potencial. claro, hay o no hay demanda insatisfecha, ¿no? O hay satisfecha parcialmente, o sea, ¿existe o no existe? Ajá. Y ahí ya, bueno, esta parte que seguramente no hemos visto son las variables que de todas maneras afectan la demanda. Por ejemplo, el precio de un producto o de un bien sí afecta, ¿no? Los Ya, ingresos, correcto. ¿no? De la población también afecta la demanda, es decir, cómo están los ingresos, se mantienen, ¿no? Se mantienen congelados, estables, o hay un incremento, por ejemplo, un indicador que de alguna forma nos dice cómo está la evolución de los sueldos, es pues ¿cómo se llama? El ingreso básico, ¿no? El sueldo básico, ¿no? El sueldo mínimo que le llamamos, ¿no? Y bueno, la población por categorías, edad, sexo, también esto que ya lo vimos, también son una variable que puede influenciar en la demanda, ¿no? Y a partir de ahí ya viene, pues, igual, ¿no? Algunas otras variables, preferencias de los consumidores, los bienes finales, ¿no? O sea, estos son análisis ya más teóricos, digamos, ¿no? Para ver Claro, qué variables pueden afectar la demanda, ¿no? Y luego de eso ya viene la demanda futura, que ya vimos que lo podemos hacer a través de los mínimos cuadrados, ¿no? O de la regresión lineal, o también lo podemos hacer a través de la extrapolación, ¿no? ¿Ok? O sea, hasta ahí, ¿no? La demanda futura. Y hemos visto también cómo podemos calcular a futuro nuestra demanda, ¿no? ajá. Ya, correcto. Básicamente hasta ahí la demanda. O sea, la demanda termina cuando determinamos nuestra demanda presente y nuestra demanda futura. Correcto, correcto. Hasta ahí. Entonces, ahí Gracias. justamente es la parte, digamos, un poquito más de cálculos que hay que determinar, porque como digo, si se hace encuesta hay que aplicar la encuesta, hay que procesar la encuesta, hay que tener resultados de la encuesta, ¿no? O de la otra forma también hay que buscar información para hacer las proyecciones y todo eso, ¿no? Entonces, cuando se habla del análisis de la demanda, se llega hasta esta parte, ¿no? Lo que es la demanda futura. Porque a partir de acá ya viene la oferta, ¿no? Ok. Bien, muchachos, esta parte, entonces acá vamos a hacer un alto, vamos a terminar con esta primera hora. Nos hacemos un alto, un pequeño break para estirar las manos, tomar un cafecito y retornamos, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Ok, ¿ya? Ingeniero, está bien. Retornamos Correcto. 8:50, ¿ok? Bien.